después. Sí, como veníamos diciendo, este año, el 31 de octubre, más que celebrar Halloween, como muchos creen que eso es lo único que se celebra, el 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. Así es llamado este evento, este hecho histórico. ¿Por qué? Porque hace 499 años, es decir, un 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clava en el mural de la Universidad de Wittenberg en Alemania 95 tesis o 95 argumentos en los que él solicitaba al clero, es decir, a los curas, a los obispos, a los cardenales y al mismo papa, que recompusiera la iglesia, Martín Lutero jamás tuvo como intención salirse del catolicismo romano. Obviamente lo tuvo que hacer, porque eso fue lo que lo obligó la circunstancia del momento, pero esa no era su intención. ¿Cuál era su intención? Que su voz se escuchara, que se le atendieran sus solicitudes y que se hicieran los arreglos pertinentes. Modificar su doctrina. Correcto, su doctrina y su práctica. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a darnos cuenta que Martín Lutero no fue que un día se sentó a orar y se dio cuenta de la cantidad de cosas horribles que están ocurriendo en el catolicismo. No. Eso era un descontento que tenía siglos y muchas décadas de estarse dando, y hubieron históricamente muchos personajes que tuvieron ese mismo despertar de Martín Lutero y hicieron lo suyo. Por eso es que vamos a ver primeramente los antecedentes o las circunstancias que provocaron ese acontecimiento. Como bien dije, el deseo de estos hombres, tanto de Lutero como de los que vamos a mencionar, no fue destruir, aniquilar y oponerse al catolicismo. Más bien, la oposición que ellos ejercieron fue para que se arreglaran las cosas. Entonces, uno de ellos fue Jerónimo Savonarola, o como se le llama en italiano, Girolamo Savonarola. Fue un monje dominico, o sea, de la orden de Santo Domingo, que vivió entre 1452 a 1496. ¿Cuántos años vivió Jerónimo? Jerónimo vivió 44 añitos nada más. O sea, él murió casi a la edad que yo tengo. Y yo le contaba aquí a mi esposa que la esperanza de vida en ese tiempo no era mucha. La gente no vivía mucho precisamente porque las condiciones higiénicas de Europa no eran las mejores, la medicina tampoco estaba desarrollada, y menos este tipo de personas, que eran gente que se la pasaba estudiando, y que donde ellos alzaran la voz y alzaran el puño para enfrentarse al monstruo que representaba el papado, eso le costaba la vida. Los mataba. O sea, que el papa de ese tiempo mataban. Sí, en ese tiempo los papas tenían poder de mandar a matar a quien sea. Hoy lo tienen, nada más que no lo hacen tan abiertamente. Lo hacen muy disimuladamente, pero los papas de ahora son tan culpables de barbaridades como los de antes. ¿Y qué fue lo que se opuso Jerónimo Savonarola? Jerónimo Savonarola se opuso a la corrupción. Los curas en esos tiempos tenían mujeres, embarazaban a las mujeres, tenían un estilo de vida sexual muy depravado. Los papas, los cardenales, los curas. Un cura que era, por ejemplo, un párroco, y se llamaba párroco porque él atendía a toda una población, era la parroquia, le llamaban. En muchos aspectos eran dueños absolutos de la conciencia de la gente. Y muchas veces podían hasta decirle cosas que no eran propias, y la gente tenía que creerle, porque estos eran personas
que se supone santas y que Y la tienen engañada en la misma. y manipulaban a la población. Había mucha corrupción, había cobros por las cosas, por la enseñanza de la Biblia, y sobre todo la Iglesia Católica estaba muy metida con la política. Jerónimo Savonarola era el confesor del gobernante de Florencia, que era uno de la casa de los Medici. Los Medici son conocidos por ser una de las casas reales que se metieron en casi todos los países de Europa. Tuvieron reyes en Francia, sobre todo en los estados italianos, y fueron gente muy adinerada, y sobre todo la matriarca de ese clan, María de Medici, fue una mujer perversa, pero que vendía siempre una cara de benefactora, porque ella apoyaba a los curas, le daba dinero, apoyaba las artes. Era lo que se llamaba en esa época mecenas. Pero por detrás de todo eso estaba el control político. Y más que los Medici tenían dentro de sus hijos, de sus descendientes, personas que eran cardenales y aún uno que llegó a ser papa. Entonces, cuando Jerónimo Savonarola empieza a predicar en contra de la corrupción, en especial la familia Medici y todos los demás ricos de la época, dijeron: a este hombre hay que callarle la boca, porque no nos conviene tener una persona que esté declarando abiertamente esto. Y lo mandaron de vuelta para Ferrara, de donde él era, una región de Italia. Como bien nosotros vemos, esto lo estamos mencionando es de esa manera, y no en orden de tiempo, pero sí de esa manera porque, bueno, es una forma de ir separando las causales que tuvieron estos hombres con el deseo de reformar. Una de las cosas que quería Jerónimo Savonarola era definitivamente que hubiera esa ruptura entre los estados, es decir, los reinos de la época, y la iglesia, cosa que no se logró para su tiempo. Pero él sí tuvo ese deseo y lo dijo. Otro fue en Inglaterra, Juan Wycliffe. Juan Wycliffe fue un hombre que es considerado el hombre de mente más brillante que tuvo Inglaterra. Un hombre que se la pasó prácticamente su vida estudiando, que fue objeto de, como decimos ahora, de becas para estudiar, pero que fue un hombre que cuando empezó a darse cuenta de la verdad, empezó a abrir la boca. Juan Wycliffe. De hecho, hay hoy una organización misionera que traduce Biblias, que se llama Wycliffe Translator, se llama así en honor precisamente a él. Él fue el primero que tradujo la Biblia a su idioma, del latín al inglés de la época, porque el inglés de ahora es muy diferente al inglés de esa época. Pero él fue el primero. Él era católico, igual que todos los que vamos a mencionar. Todos los que abren la... Y es interesante ese comentario que hace Gloria, porque el catolicismo era la única forma de cristianismo que se conocía en esa época. Era la única. Exactamente. Ajá. Ese era el único referente, la única referencia al cristianismo que había en la época. De hecho, los judíos, cuando se referían al cristianismo, se referían era al catolicismo. Los musulmanes, que tenían, si acaso, unos 7 siglos de haber surgido, veían al cristianismo es en base a lo que ellos observaban del catolicismo europeo, del catolicismo romano. ¿Y a qué se enfrentó? ¿O qué fue lo que quiso reformar Juan Wycliffe? Bueno, fue quitar el señorío papal. Que la iglesia o el cristiano entendiera que el único señor de la iglesia es Cristo y no el papa. Y todavía la gente ve como al papa como si fuera algo... Sí, santo. de hecho la palabra papa significa eso, padre. Los cristianos de esa época se les vendió y se les enseñó la idea de que el papá de todos ellos espiritualmente era el papa y los subsiguientes papas que existieron. Entonces, Juan Wycliffe, que vivió
64 años, quiso reformar el catolicismo internamente, tratando de erradicar la idea de que los papas eran dueños y señores de la iglesia. El único dueño y señor de la iglesia es Cristo. Juan Wycliffe no murió de manera cruenta, pero sí tuvo que pagar el precio de la reclusión. A Juan Wycliffe lo confinaron para que pasara el final de sus días solo, olvidado y que no se le escuchara su voz. ¿Qué preso? Casi preso. Nada más que teniendo ciertas libertades para poder estudiar y mandar cartas, pero que esa carta no le llegara a nadie que pudiera causar daño. Otro fue, y él sí murió en la hoguera. Y estamos hablando de una persona que vivió entre 1370, imagínense, 1370 a 1415. ¿Cuántos años vivió él? 45 años nada más. La misma edad que tengo yo. Y ese era Juan Hus, o como se le conoce en lengua checa, Jan Hus. Jan Hus fue un obispo de Bohemia y Moravia. Fue uno de los primeros obispos eslavos que hubo en lengua eslava y que tradujo, entre otras cosas, muchas partes de la escritura al checo de su época. Y él también se opuso al señorío papal. Él decía, igual que decía Wycliffe, de hecho él era seguidor de las ideas de Wycliffe. Wycliffe había nacido 50 años antes que él. Y Wycliffe había muerto 14 años después de su nacimiento. Pero él en Moravia y Bohemia había escuchado todo lo que había provocado Wycliffe en Inglaterra, el movimiento de los lollardos, como la gente pobre, producto de los escritos de Wycliffe, llegó a poner en jaque a los reyes de Inglaterra. Pero como claro, Wycliffe tenía un montón de seguidores que eran campesinos, en su mayoría ignorantes, ese movimiento pudo sofocarse. Pero ¿qué sucedió con Juan Hus? Juan Hus no tuvo la misma suerte de Wycliffe. Juan Hus despertó en Bohemia un movimiento tan feroz, con la gente con ganas de que se aboliera el señorío papal, con gente con ganas de que las escrituras se predicaran y enseñaran de manera clara, no en latín y de espaldas a la gente, sino en checo, que eso ocasionó que a él se le invitara al concilio de Constanza en Alemania y se le juzgara para morir quemado en la hoguera. Y él fue. Él fue, defendió su punto, dijo el asunto del señorío papal, y en 1415 lo amarraron a un poste clavado en el suelo, le pusieron leña verde para que ardiera más lento y lo prendieron. Poner leña verde, ¿por qué arde más lento? Porque la leña no está seca, demora más, pero igual te quema, igual sufres, ¿no? Igual dolor te da. Torturado. Exactamente. Y por último, uno que deseó, dentro del mismo clero católico romano, reformar el catolicismo internamente, fue Martín Lutero, y esto ocurrió en Alemania. Fue el último de estos cuatro. Martín Lutero, por la cuenta que yo puedo sacar ahí, entonces, 8, 7, vivió 73 años. Ese sí vivió bastante. Y vivió bastante fue porque Federico de Baviera, o Federico el Sabio, como le decían, lo protegió de Carlos V, rey de España y emperador de Alemania. Y eso vamos a vernos ahora con los nobles que desearon
entre comillas, reavivar el catolicismo. ¿Pero qué hizo Lutero? Bueno, Lutero, siendo profesor de teología en la Universidad de Wittenberg, oiga, se encuentra con muchos pasajes, entre esos el más conocido de él, que fue lo que dio a luz a esa crisis que le ocurrió, que fue Romanos 1, 16, 17 y 18, que al final dice, el justo por la fe vivirá. Y Martín Lutero, al leer ese pasaje de la Biblia en griego, que ni siquiera fue en alemán, dijo, ¿qué es esto? Entonces, ¿por qué están yendo todos los años a Roma la gente a estar subiendo las escalinatas de San Pedro con las rodillas? ¿Por qué la gente tiene que pagar porque sus familiares salgan del purgatorio y vayan al cielo? Las famosas indulgencias. Y eso fue lo que hizo que Martín Lutero, al fin y al cabo, se metiera en el gran problema de escribir 95 argumentos, clavarlos en el mural y ganarse la enemistad y antipatía de casi todo el catolicismo romano de Europa. Martín Lutero, qué curioso, ¿no? Vivió en una época donde las cosas se castigaban igual con muerte, con hoguera, pero él tuvo la dicha de contar con un noble que por asuntos políticos lo protegió. Aún estando en contra de lo que él dice. Sí, porque Federico de Baviera, o Federico el Sabio, de Sajonia, perdón. Federico de Sajonia, estoy inventando nombres aquí. Federico de Sajonia o Federico el Sabio no dejó de ser católico, pero Federico el Sabio odiaba a Carlos V. Porque ¿qué sucede? Carlos V era el nieto de Isabel y Fernando de Aragón. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla eran los reyes católicos de España, que se les dio ese nombre por haber expulsado a los moros de España. Darle el puntillazo final. Entonces, con todos los matrimonios que ellos arreglaron, uno de los nietos de ellos fue Carlos V. Carlos V de, bueno, se me olvida la casa era los Habsburgo. Entonces, eso ahí donde vemos que la semilla se había sembrado. Sí. Y estaba dando fruto a largo plazo. A largo plazo. Entonces vemos que Federico de Sajonia, que de hecho se llamaba así porque él era el dueño y señor, el jerarca absoluto, el dueño de las vidas y de las conciencias de esa región de Alemania. Alemania en ese tiempo era una federación de pequeños estados. Entre eso estaba Sajonia. Pero Carlos V se había denominado el emperador de Alemania. Y los nobles de Alemania, tú emperador de Alemania, si tú en mi territorio no mandas. Entonces uno de los que pensaba así era precisamente Federico. Y él por esa razón apoyó a Lutero. De no haber apoyado y protegido a Lutero, Lutero hubiese muerto. No hubiese llegado a los 73 años. A los 40 y pico también. Cuidado que menos. Cuidado que clavando las tesis ahí mismo le dan su espadazo. Por ahí Dios metió la mano para que... Precisamente. ¿Por qué? Porque esa vida que prodigiosamente, providencialmente, Dios permite que un hombre como Federico de Sajonia proteja, le sirvió a Lutero para escribir. Le sirvió a Lutero para escribir todo lo que nos ha llegado hasta ahora. Miren, de los otros, salvo Wycliffe, que murió, como bien dice Michel, en reclusión, escribió y tenemos algunos manuscritos de él, pero de Lutero tenemos casi todos y traducidos al español. ¿Y cuál fue la razón por la cual Lutero se levanta a reformar el catolicismo internamente? Eran las indulgencias. El lucro que estaba teniendo el catolicismo, cobrándole a la gente el supuesto paso milagroso del limbo o del purgatorio al cielo. Y que purgatorio, ajá, creía en eso. Sí. Entonces, estos fueron los, ¿cómo les digo? Los religiosos que hicieron pero también hubo nobles europeos que desearon reavivar el catolicismo.
Y uno de ellos, ¿quién fue? Carlomagno, el famoso Carlomagno. Carlomagno, emperador del Imperio Romano Germánico. Carlomagno, rey de los francos. Los francos habían sido una tribu germana que había invadido el Imperio Romano y se había establecido en lo que hoy es Francia. Por eso ellos le llamaban, por eso es que Francia se llama Francia. Es porque estos germanos bárbaros que se instalaron se llamaban francos. Ajá. Venían de un lugar de Alemania que se llamaba Franconia. Pero entonces al instalarse en las Galías, la región deja de llamarse Galía y empieza a llamarse Francia o reino de los francos. Y Carlomagno fue un hombre que en su interacción como rey, como conquistador, protegió mucho al Vaticano y a los papas. Pero su deseo de esa protección era que realmente el cristianismo fuese una religión que impactara las vidas de las personas. Carlomagno fue el único rey o emperador que se hizo coronar por el Papa. En 25 de diciembre, precisamente, lo hizo. ¿Pero por qué? Porque Carlomagno era una persona que vivió siendo instruido de alguna u otra manera en el cristianismo de su época. Celebraba todas las fiestas. Era creyente en todo este santoral y los días y la Semana Santa y todo lo celebraba. Carlomagno quiso en un momento hacer que el catolicismo volviera a tener vida. Carlomagno notó eso, que el catolicismo estaba muriendo espiritualmente. Carlomagno pasó a la historia como el gran protector del cristianismo, como el gran protector del cristianismo de su época, el catolicismo romano. Otros nobles europeos que desearon reavivar el catolicismo fueron los reyes católicos Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. La más conocida para nosotros es Isabel, porque fue la que mandó a Cristóbal Colón a América. Ella fue la que le pagó, ella fue la que le dio a Cristóbal Colón el dinero para que pudiese armar todo ese proyecto. Pero ¿por qué estos reyes llamados católicos son considerados nobles que desearon reavivar el catolicismo? Bien, para entender esto hay que entender un poco la historia de España. Miren, España había sido una región de Europa que después que el Imperio Romano estaba en decadencia, lo invade, así como invadieron Francia los francos, invaden España que no se me olvide el nombre, los visigodos. Los visigodos eran una tribu alemana que venían, que le llamaban godos, pero visigodos eran porque habían llegado a ser los godos del oeste. En las lenguas germánicas, visi significaba que era del oeste o de occidente. Entonces estos se establecieron en España. Y los reyes visigodos que habían dominado España por siglos, habían adoptado una forma de cristianismo herética llamado arrianismo. El arrianismo, ¿qué decía? El arrianismo era aquella tendencia cristiana de la época que decía que Cristo no era Dios y que no había Trinidad. O sea, los arrianos fueron los primeros antitrinitarios de la historia cristiana. Entonces, todos los reyes visigodos, todo el cristianismo que se practicó en España era arriano, antitrinitario. O sea, tenían a Cristo no como parte de la deidad. Un neoarrianismo que nosotros tenemos hoy, una religión parecida al arrianismo que en ese tiempo se practicaba, son los testigos de Jehová. Nada más que con un poco de modificación, pero en ese tiempo, y estamos hablando
estamos hablando del año 300, del siglo 300, del siglo 400, del siglo 500. Y la Santa Escritura. Bueno, ellos la tenían, pero igual, o sea, eso era su forma de interpretar. Cualquiera la tenía, pero no se la mostraban. Claro. Además de eso, ¿no? Ocultaban. Además de eso. Y posterior a eso, los reyes visigodos reciben la invasión de los moros del norte de África. ¿Quiénes eran los moros? Bueno, los moros eran una turba árabe que había llegado hasta el norte de África y teniendo España al frente, nada más separada por el estrecho de Gibraltar. ¿Qué hicieron los moros? Los moros cruzaron el mar y se metieron en España. Se metieron en España supuestamente a ayudar a los visigodos a arreglar sus problemas políticos. Pero, ¿qué vale? Asestaron el golpe y conquistaron España. Ellos estuvieron en España, y ahí lo tengo anotado, 781 años practicando el Islam. Por eso es que hoy tú vas a España, tú vas a ciertas regiones de España y vas a ver mezquitas hermosas. Sí. Porque en 781 años los moros dejaron en evidencia que ellos estuvieron ahí. De hecho, como bien me decía un amigo que es historiador, me dice: César, negar que los moros estuvieron en España es un absurdo. Nosotros tenemos palabras de origen árabe. Por ejemplo, almohada viene del el hebreo, del árabe almohad, y suena árabe. Sí. Nosotros tenemos palabras como lenteja, arveja, son palabras de tipo árabe, casimir, etcétera. Nosotros tenemos un montón de palabras en nuestro idioma que ni siquiera sabemos, hasta el momento que alguien nos lo diga, que son de origen árabe. Guitarra viene del árabe quitara o quitará, no sé, pero es lo mismo. Entonces, los reyes católicos, al expulsar a los moros de España, tuvieron que adoptar el cristianismo, que era contrario al que sus antepasados en el reino tenían, que era el catolicismo trinitario. De hecho, una cosa interesante que hay que aprender y que eso no nos debe sorprender es que nosotros hoy por hoy nos podemos llamar católicos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la Trinidad. El término católico o catolicismo o catolicidad se deriva de los concilios donde el arrianismo fue condenado y erradicado. Que estamos hablando de los siglos 3, 4 y 5 de esta época, esta era cristiana. Entonces tenemos a Fernando e Isabel, llamados reyes católicos porque expulsaron a los moros tras 781 años en España. E Isabel, sobre todo Isabel, no quería que España volviera a ser presa del Islam. Por lo tanto, Isabel hizo lo posible en cuanto a su poder económico y demás para afianzar el catolicismo en España. España hoy por hoy, bueno, no sé si hoy por hoy, pero en un tiempo llegó a ser el país más católico de Europa, más católico que Italia, donde el catolicismo se practicaba con más fuerza y más arraigo que en cualquier otro lugar en el mundo. De hecho, es por los españoles que en América Latina la mayoría de la población es católica, porque precisamente esos españoles que vinieron en el descubrimiento de América son el resultado de ese esfuerzo que ella hizo. Entonces, Isabel quería reavivar el catolicismo. No lo hizo de la mejor manera, pero tuvo el deseo. Isabel fue la que pagó la traducción de la Biblia Complutense Políglota, se le llamaba así. ¿Por qué? Porque ella pagó para que una universidad en Linares, que anteriormente en el idioma latín se le llamaba Complutum,
Por eso esa universidad que está en Linares se llamaba la Complutense, la Universidad Complutense, se tradujera una Biblia políglota, una Biblia al castellano, en latín y en otras lenguas más. ¿Qué otro aspecto nosotros podemos ver? Bueno, además de los deseos del clero, de ciertos, del clero católico de reformarlo internamente, de ciertos nobles europeos de desear reavivar el catolicismo, también vemos que una de las cosas que favoreció mucho al que la reforma tuviera tiempo y tuviera fuerza fue el avance del Islam mediante el imperio turco otomano, con los famosos sultanes Murad I y Solimán el Magnífico. Ajá. Ellos fueron los culpables, en cierta manera políticamente, de que Lutero no muriera. Porque además de que Federico de Sajonia lo protegió, Federico de Sajonia no podía hacer solo frente ante los ejércitos de Carlos V. ¿Qué ocurrió? Que cuando Solimán, sobre todo Solimán, se metió en Hungría, él estaba a las puertas de Viena, que era la capital del imperio alemán. Así que Carlos V se olvidó de Lutero, prácticamente se olvidó de Lutero y se dedicó a proteger las fronteras. Eso entonces lo que provocó obviamente que Federico de Sajonia tuviera efectividad a la hora de protegerlo y que Lutero pudiera, viéndolo desde el punto de vista humano, tuviera la vida suficiente para desarrollar el movimiento protestante. Aunque hay también que recordar que el Islam también entró en Europa a través de los 781 años que acabamos de mencionar en España, pero que eso fue vencido con la reconquista española a cargo de muchos reyes. Los que finalizaron fueron Fernando e Isabel, pero hubieron hasta señores, se le llamaban así, señores de extensos territorios, como el famoso Cid Campeador. ¿Te acuerdas que el miércoles yo te dije a ti el Cid Campeador? Era precisamente porque yo estaba viendo algo de eso. Fueron estas personas las que lograron en todo este tiempo echar a los musulmanes de España. Miren, y a los musulmanes los echaron en esos 781 años. Fue progresivo. Eran luchas donde avanzaban y retrocedían, donde ganaban terreno y los perdían, hasta que por fin los expulsaron y los echaron. Bien, ¿qué hace todo esto? ¿Qué hace todo esto, hermanos? Bueno, esto hace que todas esas circunstancias caigan entonces juntas en Lutero. Y como les dije, Lutero era una persona que no tenía la menor intención en ese momento de dejar de ser católico. De hecho, muchos dicen que Lutero siguió considerándose católico, nada más que la gente le llamaba a él y a sus seguidores luteranos. Y que por eso es que se formó la iglesia luterana. Pero que Lutero se consideraba un católico separado del resto de los demás. Ahora bien, estas 95 tesis que Lutero cuelga en el mural de la universidad y de la iglesia de Wittenberg tenían todas las cosas que nosotros hemos apuntado, nada más que extensamente desarrollado y escrito. Miren, yo puse 99, pero ahora son 95. Esas 95 tesis lograron calar en la conciencia de los cardenales y del Papa. Eso quiere decir que la leyeron o se las explicaron, porque si no, no fuese posible de que esto hubiese tenido todo lo que nosotros sabemos posteriormente de la Reforma, que se tuvo que crear posteriormente a eso la Santa Inquisición. ¿Y qué hacía la Inquisición? Todo aquel que era protestante, porque la Inquisición se creó precisamente para contrarrestar la Reforma, era de eliminar a todo aquel que estuviera predicando cosas que se supone no era oficialmente aceptado por la iglesia.
Entonces, como dije anteriormente, nosotros estamos, te voy a pedir tu Biblia, Michelle. Nosotros estamos ahora celebrando, conmemorando, recordando. Miren, recordando un asunto que a nosotros no nos ha costado. No nos ha costado tener que discutir con la gente, tener que huir o tener que morir. Pero que nos tiene que costar de todas maneras. ¿Por qué? Porque lo que Lutero enarboló fue precisamente 5 cosas que nosotros tenemos que seguir enarbolando. O como decimos en buen panameño, ondeando como una bandera. Que es que solamente nosotros estamos sujetos a la Escritura, que solamente necesitamos creer o tener fe en Cristo, que solamente de Dios es la gloria y no para nosotros, que solamente Cristo nos puede llevar a la salvación. Y me falta otra sola. Sola Escritura, sola fide, sola gracia, soli Deo gloria. Se me olvidó. Bueno, me acordaré después. Pero esas 5 cosas son las que nosotros tenemos que seguir enarbolando. Miren, si nosotros renunciamos a eso, nos va a pasar como le ocurrió al catolicismo de la época con el avance turco-otomano, o con lo que ocurrió en España cuando los moros invadieron España y tuvieron cabida. ¿Por qué? Porque las doctrinas medulares de la fe, los españoles de la época de los visigodos no manejaban. Entonces, hoy por hoy, nosotros tenemos que seguir la reforma. Nosotros hoy por hoy tenemos que levantar la Biblia. Hoy por hoy nosotros tenemos que decir que somos católicos, pero en cuanto a que creemos en la Trinidad. Hoy por hoy nosotros tenemos que decir que no queremos corrupción, que no queremos un ser humano que se quiera convertir en Señor de nuestras vidas, que solamente el único Señor es Cristo, es Dios, que no tenemos que pagar nada para la salvación, que ya el pago lo hizo Cristo y que lo hizo a través de su sangre por nosotros. Y yo quisiera terminar leyendo precisamente el pasaje que Martín Lutero lee y que revoluciona su vida cuando se encontró preparando una clase en la universidad, una clase de teología en la universidad. No, ahí fue que empezó todo el trepa que sube. Él era teólogo. No. Sí, no te pongas a ladrar aquí porque te pego. Bien. Dice, Gloria, llévatela para allá atrás, que ella va a volver a regresar. Ella cree que este planeta es de ella nada más. Y que más nadie puede pasar, ningún perro puede pasar, porque ella es la mami, pues. No, a él le importa 3 pepitos. Puede estar un terremoto aquí y él está durmiendo. Mejor que lo agarre dormido que lo agarre alborotado. Bien. Eso sí, ahí sí él busca donde esconderse y casi siempre quiere estarse subiendo a la cama mía. Ajá. Bien, dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Pablo dice: el justo por la fe vivirá. Y quisiera nada más resaltar, Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es el único capaz, al igual que lo entendió Lutero y lo entendieron casi la mayoría de estas personas,
es el único poderoso para salvar nuestras almas. Es el único que nos puede dar entendimiento para que nosotros comprendamos que la salvación del hombre depende de Cristo. Y otra cosa que dice, para salvación a todo aquel que cree, independientemente de que sea, si es judío o si es griego, si es judío o si es gentil, si es de la nación de Israel o no. Porque, y en segundo lugar recalco, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dios en su justicia nos declara salvos, redimidos, perdonados, que no le debemos nada a Dios, que no merecemos castigo, porque es precisamente Él nos ha dado la fe para creer en esto. Lutero hizo énfasis en que para salvarse había que creer. Nosotros debemos hacer el mismo énfasis hoy. Para que las personas entiendan el Evangelio hay que predicarle la palabra. Y si esa persona lo cree, esa persona es salva. No hay ninguna obra en este mundo, ningún hecho que me haga a mí ganar la salvación, que le haga al ser humano ganar la salvación. No hay nada, nada. Solamente el creer en el Señor, el creer en Jesús, el creer en Cristo. Pero eso de creer, cuando se dice la fe, eso se le añade muchas cosas. Solamente por lo que se puede decir, que pensar que es así, o se le añade tanto, ¿cómo le podría decir? Tanto el comportamiento, la actitud, es lo que digo, y la manera de ser la persona. Pero bueno, eso es resultado, Juan. Eso no es que tú para poder salvarte tú tienes que estarte portando bien, no. Para tú poder salvarte es necesario que tú creas. Si tú realmente creíste, tú vas a ir manifestando una conducta en el tiempo consona con haber creído eso. Mira, Juan, yo puedo irme a repartir comida a la calle, pero eso no me va a mí a ser merecedor de la salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras, no es ninguna obra buena que le va a conmover el corazón a Dios, que Dios va a decir, ay, bueno, porque tú repartiste comida te vas a salvar. No, es porque yo creí. Porque cuando se me anunció el Evangelio diciéndome que yo era pecador y merecedor del infierno, yo dije, eso es así. Señor, yo merezco ser condenado. Y al creer eso, Dios me perdonó. Pero resulta ser que después que uno cree eso, el genuino creyente empieza a obrar bien, como resultado de haber creído. No es que tú mereces la salvación por portarte bien. Tú te portas bien porque el Señor te dio la salvación. Es el resultado, no es una forma de alcanzar. Hecho para obrar bien. Ajá. No que la obra no vaya. Exactamente, lo que casualmente dice Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Vamos a leerlo. Eso es lo que está. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, ¿qué dice? ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué forma somos salvos? Por gracia. Por gracia. ¿Usted sabe lo que significa gracia? Sí. ¿Qué significa? No merecido. Un regalo. De ahí donde viene la palabra gratis. Se le añaden dos textos. Ajá. Gratis y merecido. Exacto. Me dieron el merecimiento de algo, no porque yo lo pagué, Porque no hay valor. porque yo no tenía para pagarlo. No tiene valor. El Señor me lo regaló. Y no Entonces, merecido porque exactamente, yo porque, ¿qué merecimiento? Los tres debíamos estar ahorita siendo castigados por Dios por la eternidad. dame la Biblia. Entonces, es por eso que este pasaje dice que por gracia, porque Dios lo quiso, somos salvos por medio de la fe. Y eso a través de la fe, porque esa gracia la obtengo cuando
tengo esa fe que Dios me da. Entonces dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de vosotros. La fe es algo que Dios te da. Aún para creer, Dios te lo da. Porque ni tú ni yo, Juan, tenemos capacidad hasta para creerle a Dios. Nosotros tenemos la única capacidad que el ser humano tiene para oponerse a Dios. Entonces, el hecho de que la Biblia me dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oye, hasta en eso Dios ha sido misericordioso. Porque te da hasta eso. Te da hasta eso. Ajá. Entonces dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú sabes la vanagloria y antipatía que tendría el ser humano sabiendo que puede obtener la salvación por su propio esfuerzo. Ay, esas bocas no las pararía nadie, ni la tuya ni la mía. No, hay personas así, sí. A mí no me gustan cuando la persona dice voy a ganarme las almas. A mí no me gusta esa palabra. Esa palabra está maldicha. Hay una compañera del trabajo que ella asistía a la iglesia, pero el esposo predicaba. Entonces una vez le dijo a otra compañera que estaba hablando de su esposo, pues, y el esposo ella dice, ay, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo me cocina, me entiende. Y ella le dice, que sí, pero tu esposo no va a tener algo que el mío no tiene. Y dice ella, ¿qué? El mío predica. Es líder, y eso tú y que... Sí. Qué orgullo. Todo el mundo la pidió y que... Bueno, como te dije, siempre hay cosas así y uno debe no ser así. Uno no debe ser así. Entonces seguimos, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y ahí donde el versículo 10 dice, porque somos hechura suya. El hecho de que usted y yo seamos salvos, eso es parte, no, eso no es parte. Eso es haber sido hecho por Dios para salvación. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras que tú vas a hacer, ya sea repartir comida, predicar el evangelio, ayudar a los huérfanos, ir a los orfanatos, a los asilos, darle dinero a la gente si es que tienes. Esas son esas obras que ya Dios, antes que tú te dieras cuenta, Él había preparado para que en el momento que tú creyeras, porque Él te llevó a creer, tú las hicieras. Mira, de todo esto, y nada más para terminar antes que se olvide, de todo esto, miren, nosotros somos cristianos ahorita y estamos creciendo en el camino de Dios porque Dios lo quiso. Nosotros no participamos en nada, Dios lo quiso. Así que eso es un asunto que hoy yo quiero reafirmar con él, que nosotros seamos así, como Saveranola, como Wycliffe, como Hus, como Lutero, y aún teniendo un poquito de la buena intención que tenía Carlomagno, Fernando de Aragón e Isabel, aún en eso. ¿Por qué? Porque por él, mira, nada más por el hecho de que Isabel fue una de las que propició que en su tiempo la Biblia se tradujera al castellano, que el castellano de la época de Isabel era muy diferente a la lengua que nosotros hablamos ahora. Tú lees el Quijote o lees una Biblia, la Biblia del oso, por ejemplo, que la Biblia del oso. La Biblia del oso fue la Biblia que tradujo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fue una Biblia protestante, que es la que nosotros tenemos, nada más que en ese tiempo tú la lees con las palabras de la época y tú no la entiendes, no vas a entender casi nada, así como decía Agustín, nada, casi nada. ¿Por qué? Porque el idioma va cambiando y miren, Dios utilizó a Isabel para que fuera la patrocinadora de una Biblia que la gente en su tiempo pudiera leer y entender. Mire que esto empezó por un versículo. Él tenía que leer. Exacto. Pero ahora bien, Lutero fue una persona que vivió entre la vida de los reyes de España, pero, o sea, fue una persona de una generación totalmente diferente. Fue una persona a la que Dios soberanamente tocó y lo puso a hacer lo que él tuvo que hacer.
Miren, a nosotros Dios nos ha tocado soberanamente y quiere que nosotros no seamos gente que nos opongamos a Él, que nos opongamos, perdón, sino que seamos sensibles a los designios de Dios para nuestra vida y que hagamos su obra. Miren, yo siempre les digo esto y se lo voy a recalcar hoy de nuevo. Hermanos, yo no sé hasta qué momento yo voy a continuar con vida. No es que yo me quiera morir, pero yo sé que un estado de salud óptimo yo no tengo. El asunto es, ¿qué hay de ustedes? Si yo llegase a morir, además de que Gloria va a quedar viuda, ustedes no pueden quedarse en el estado en el que queden en ese momento si es que yo llegase a morir. Ustedes tienen que seguir creciendo. Yo le podría llamar un estado interno. Porque Sí. quedarse sin Cristo. Exacto. Pero lo que yo quiero decirles es que ahorita yo soy el que les estoy guiando. Mi esposa y yo somos los que lo estamos guiando. El pastor Vinda les está guiando. Pero, ¿qué hay? ¿Qué sería de ustedes cuando toda esta generación que les está guiando muera? Ustedes se van a quedar con los brazos cruzados. Precisamente es desde hoy que tienen que dejar de estar con los brazos cruzados. Es decir, poniendo la actividad en lo que tienen, en aprender. ¿En qué otras cosas? Bueno, ya que el hermano César nos está hablando de todo esto y se nos habla todos los domingos acerca de lo importante que es seguir a Dios, bueno, empezar a hacer de manera individual y personal cosas como esta. Usted puede invitar a su vecino a su casa y tener estudios. Yo los puedo ayudar en un principio, pero el asunto es que va a llegar un momento, Juan, en que ustedes van a tener que seguir solos. Y ustedes van a ver personas aprendiendo a través de ustedes, no a través de Gloria y de mí. Porque a lo mejor si yo tengo vida y Gloria tiene vida, vamos a seguir haciendo eso con otras personas. Nosotros tenemos que seguir este movimiento. Nosotros tenemos que seguir la orden que Jesús nos dio de ir por todo el mundo a ser discípulos. El Señor nos llama a todos a ser discipuladores. A que el que escucha el Evangelio se haga seguidor de Cristo. Amén. Muy bien. Muy bien, ya conoce la palabra amén. Hermano César, aquí, entre otras cosas, usted conoce a un predicador que es moreno.